Dicen que lo más extraño de Carla Martínez no es su sonrisa perfecta, ni su carrera impecable en la televisión, sino el misterio que la rodea cada vez que alguien pregunta por su esposo. 20 años casada, 2 hijas y ni una sola foto reciente de él. En un mundo donde todos presumen hasta el desayuno, ella eligió el silencio. Y ese silencio, dicen muchos, oculta algo más que discreción. La gente se pregunta, ¿quién es realmente el hombre que comparte su vida? ¿Por qué nunca aparece en sus redes? ¿Qué pacto existe entre ellos para vivir casi como fantasmas en una era donde todo se publica? Porque mientras otros comparten cada aniversario, Carla guarda los suyos como si fueran secretos de Estado. Y justo ahí empieza la historia más comentada de su vida, la del amor más invisible de la televisión mexicana. No hay registros de escándalos, ni declaraciones públicas, ni entrevistas de pareja. Solo una serie de ausencias que el público ha llenado con teorías. Algunos dicen que él es un empresario poderoso que prefiere mantenerse lejos de los reflectores. Otros aseguran que fue un pacto de protección mutua, una forma de blindarse del caos mediático que se traga matrimonios completos. Pero lo cierto es que, desde hace años, Carla defiende una idea muy poco común en el espectáculo. El amor no se presume, se cuida. Y sin embargo, el misterio creció. Cada vez que aparecía en pantalla sin su anillo o evitaba hablar de él, los rumores encendían las redes. Hasta sus compañeros de programa bromeaban al aire con su esposo secreto. Pero aquella broma se salió de control cuando Alan Thatcher, en pleno Día Internacional de la Mujer, la miró a los ojos y le dijo una frase que detuvo el país. Sé por lo que estás pasando. Ella lloró. Y en segundos, las teorías explotaron. Que si se había separado, que si estaba enferma, que si algo grave había ocurrido. Nadie sabía nada, pero todos opinaban. La tensión fue tal que por unos días, su matrimonio se convirtió en el tema más buscado de Univisión. Y mientras las páginas de farándula abrían fuego, ella optó por callar. Ni una palabra, ni un desmentido, ni una explicación. Ese silencio, que muchos tomaron por debilidad, fue en realidad su mejor defensa. Porque mientras los demás hacían ruido, Carla preparaba una respuesta que nadie esperaba. Pero antes de seguir con este enredo que parece escrito por un guionista de telenovela, solo que con un final muy distinto, déjame decirte algo. Si te apasiona descubrir lo que nunca se cuenta frente a las cámaras, suscríbete y activa la campanita. Aquí vas a conocer el otro lado de los artistas, ese donde los aplausos no llegan, pero las historias son más reales que nunca. Porque lo que vas a descubrir sobre Carla y su misterioso esposo no lo ha contado ni ella misma. Al menos, no de forma directa. En los pasillos de Univisión, pocos se atrevían a preguntarle directamente por él. Era un tema que se deslizaba entre murmullos, como si se hablara de un personaje que existía, pero solo en la sombra. Algunos decían que lo habían visto una vez, de lejos, acompañándola discretamente a un evento, con esa elegancia sobria de quien sabe que no necesita presentarse. Otros juraban que ni siquiera trabajaba en el medio, que era ingeniero, alguien de perfil bajo, más cómodo entre planos y cálculos que entre luces y micrófonos. Pero la pregunta persistía. ¿Por qué ocultar a alguien en tiempos donde hasta los secretos se suben a historias de Instagram? La respuesta de Carla siempre fue la misma, sencilla y contundente. Él no quiere aparecer. Nada más. Sin explicaciones, sin adornos, sin dramatismo. Y ese silencio, tan inusual en la televisión moderna, fue interpretado como provocación. Porque cuando alguien calla, el público inventa. Su historia con Emerson Peraza comenzó antes de los reflectores, cuando ella apenas era una estudiante en la Universidad de Texas en El Paso. Él, un joven mexicano apasionado por la ingeniería, serio, reservado. Ella, la chica alegre del noticiero universitario, llena de energía y sueños.
Se conocieron por casualidad en la biblioteca, según contaría años después Carla, cuando ambos pelearon por el mismo libro de fotografía. Desde ese encuentro nació algo que ni el tiempo ni la distancia han logrado apagar. A finales de los 90, cuando ella dio su salto a la televisión nacional, tuvieron que separarse por motivos laborales. No fue una ruptura definitiva, pero sí una pausa que puso a prueba lo que sentían. Durante 6 años vivieron en ciudades distintas. En tiempos donde no existían videollamadas ni redes sociales, el amor se mantenía con cartas y llamadas costosas desde teléfonos fijos. Y tal vez fue ahí, entre la distancia y la espera, donde forjaron el tipo de relación que hoy nadie entiende, sólida, pero discreta. Cuando finalmente se reencontraron, él la sorprendió con una propuesta de matrimonio en un crucero por el Mediterráneo. No hubo cámaras, ni prensa, ni anillos patrocinados. Solo un atardecer y una promesa. En 2005 se casaron en México, en una ceremonia privada, casi secreta, rodeados únicamente por familia y unos pocos amigos. Fue el inicio de una historia que desafía la lógica del espectáculo, esa industria donde el amor parece durar menos que una temporada de telenovela. Y ahí es donde todo cambia. Mientras la mayoría de los matrimonios en televisión se alimentan del aplauso, el de Carla y Emerson se nutre del anonimato. Lo que para otros es silencio, para ellos es paz. Mientras los demás compiten por mostrar el beso perfecto frente a millones, ellos eligen caminar tomados de la mano sin testigos. Con el paso de los años, tuvieron 2 hijas, Antonella y Micaela, ambas nacidas en Miami, pero criadas con los valores y la calidez de sus raíces mexicanas. Desde pequeñas, Carla decidió mantenerlas lejos de los reflectores. En un medio donde los hijos de famosos crecen bajo flashes y titulares, ella escogió darles infancia antes que fama. No todos tienen que estar en el ojo público, dijo una vez con una firmeza que sorprendió a los reporteros. Esa frase se volvió su escudo y su lema. Esa decisión también reforzó el pacto de silencio con su esposo. Ninguno comparte fotos familiares, ninguno concede entrevistas. A ojos del público, parecen un matrimonio invisible, pero en su intimidad viven como cualquiera, con rutinas, risas, discusiones y cenas en casa. Es una paradoja que fascina a muchos y desconcierta a otros, porque en un mundo que mide el amor en likes, ellos han construido una historia que solo existe en lo privado. Sin embargo, esa misma discreción es la que ha alimentado las teorías. Cuando Alan Thatcher hizo aquel comentario en vivo, el público ya tenía el contexto perfecto para explotar en especulaciones. ¿Había terminado su matrimonio? ¿Sufría una pérdida? ¿Había algo más grave detrás? Las redes se llenaron de versiones, cada una más descabellada que la anterior. Algunos incluso comenzaron a analizar fotogramas del programa, buscando señales, interpretando miradas, midiendo la duración de su llanto como si fuera un código oculto. Pero lo que nadie sabía era que ese día, antes del programa, Carla había recibido una llamada de su madre, contándole que una persona muy cercana estaba pasando por un momento de salud complicado. Llevaba horas conteniendo las lágrimas, tratando de mantenerse profesional. Cuando Alan, su amigo, pronunció esas palabras al aire, todo se rompió. No fue tristeza por ella, sino empatía por otros. Y sin quererlo, aquel gesto genuino se convirtió en el rumor más viral de su carrera. Durante una semana completa, la prensa de espectáculos especuló sin descanso. Algunos portales incluso afirmaron que Carla había abandonado su casa. Nada de eso era cierto. Pero mientras más callaba, más ruido hacían los demás. Hasta que decidió hablar, no con enojo, sino con elegancia. En una entrevista posterior aclaró que todo estaba bien, que su matrimonio seguía intacto y que su llanto fue una expresión de agradecimiento, no de dolor. Aún así, el misterio quedó flotando, porque aunque la verdad era simple,
La gente ya había elegido creer en algo más dramático. Y ese contraste, entre lo que fue y lo que se inventó, terminó marcando su imagen. El día que Carla decidió hablar, lo hizo con una serenidad que desarmó a todos. No atacó a nadie, no señaló culpables, no hizo dramas. Simplemente dijo, no hay crisis, no hay divorcio, todo está bien. Su tono fue tan tranquilo que descolocó a los medios, acostumbrados a explosiones y comunicados llenos de indirectas. Pero lo que vino después fue aún más desconcertante. Días más tarde, en su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos inéditas de su boda. Ella con un vestido sencillo, él sonriendo apenas, el tipo de sonrisa que no busca cámara, solo presencia. El texto que acompañaba las imágenes fue breve, pero demoledor para los rumores. 20 años tomados de la mano. Gracias Dios por este camino. No hubo hashtags, ni etiquetas, ni publicidad. Solo palabras de fe y amor. En cuestión de horas, el post se llenó de miles de comentarios, muchos de ellos de compañeras del medio que, acostumbradas al ruido, reconocían en su silencio una fortaleza poco común. Y sin embargo, aquel gesto que debía cerrar el tema lo avivó todavía más. Porque la gente ya no buscaba saber si estaban juntos, sino por qué nunca se mostraban. Ahí nació el término que muchos fans todavía usan en redes, el pacto del silencio. Un acuerdo invisible entre ambos para proteger lo que otros exhiben hasta el desgaste. Un pacto que, en tiempos de exposición constante, suena casi subversivo. Detrás de ese pacto no hay misterio ni manipulación, sino una convicción que Carla ha repetido en más de una entrevista. Mi esposo no tiene redes sociales, no le interesa aparecer. Y yo lo respeto. En una época donde el amor parece necesitar pruebas públicas para existir, ellos eligieron lo contrario, demostrarlo en privado. Esa elección los volvió distintos, y como todo lo distinto, provocó sospecha. Pero lo que muchos no saben es que esa discreción no nació con la fama, sino mucho antes. Emerson siempre fue así, reservado, analítico, metódico. En la universidad era de los que escuchaban más de lo que hablaban. A Carla, eso la intrigó. En medio de jóvenes que soñaban con reflectores, él soñaba con construir cosas que duraran. Y quizá fue eso lo que la enamoró. Su calma. En más de una ocasión, ella ha contado que, en los primeros años de su matrimonio, hubo momentos difíciles. No por falta de amor, sino por los horarios y las distancias. Mientras ella despertaba a las 4 de la mañana para conducir Despierta América, él trabajaba largas jornadas en su área de ingeniería. Apenas coincidían, pero siempre se hacían tiempo para un desayuno, una oración o una llamada. No somos una pareja perfecta, pero tenemos un Dios perfecto, dijo alguna vez. Y esa frase, tan sencilla y tan suya, resume una filosofía que pocas figuras públicas practican, la de no fingir perfección. A pesar de las rutinas intensas, los años los fueron uniendo más. Mientras muchos colegas enfrentaban separaciones mediáticas, ellos optaban por la discreción. No hubo pleitos en revistas, ni comunicados de reconciliación. Su historia avanzó como un río subterráneo, invisible a los ojos del público, pero constante. Esa misma forma de vivir su amor, lejos de los reflectores, hizo que Carla fuera, durante un tiempo, objeto de fascinación y burla entre algunos medios. Demasiado correcta, decían, demasiado reservada. Pero lo que pocos entendían era que detrás de esa aparente frialdad había una mujer que prefería la estabilidad a la exposición. Mientras muchos corrían por un titular, ella elegía callar. Y en un medio donde el silencio vale menos que un trending topic, eso se paga caro. Por eso, cuando estallaron los rumores del 2025, la prensa se lanzó sobre ella como si finalmente tuvieran una grieta. Pero se toparon con una muralla, su coherencia. Porque al revisar su vida, no encontraron contradicciones ni dobles discursos. Todo lo contrario,
una línea recta de disciplina, fe y trabajo. Y eso, paradójicamente, resultó más desconcertante que cualquier escándalo. En medio de toda esa tormenta, quien salió a defenderla fue su cuñada, Ana Patricia Gámez. No con declaraciones agresivas, sino con una publicación breve que tumbó uno por uno los rumores. Carla no está separada. Gracias a Dios está bien y nuestra familia también. Un gesto simple pero con fuerza de declaración oficial. Con eso, los medios tuvieron que frenar. Sin embargo, las redes ya habían hecho lo suyo. Y aunque el tema parecía cerrado, algo quedó flotando. ¿Por qué genera tanto ruido una mujer que elige no compartirlo todo? Quizá porque, sin proponérselo, Carla se ha convertido en una excepción en un mundo de exhibición. No necesita escándalos para mantenerse vigente, ni dramas para aparecer en titulares. Su historia fascina porque es lo contrario de lo que vende. Y ahí está su paradoja. Cuanto más calla, más quieren saber de ella. Muchos espectadores se sorprendieron al descubrir que, en realidad, Emerson Peraza no era una figura desconocida en el mundo académico. Había trabajado en proyectos de ingeniería civil tanto en México como en Texas, siempre alejado del foco mediático. No aparecía en eventos, no daba entrevistas, no tenía redes sociales. Era como si viviera en una dimensión paralela al mundo brillante y bullicioso de la televisión. Y eso, en la mente del público, solo aumentaba el misterio. Algunos comentaristas llegaron a decir que Carla lo escondía para protegerlo. Otros, que él no soportaba el ambiente del espectáculo. Pero la verdad, según sus allegados, era mucho más simple. Emerson no necesitaba ser visto para sentirse presente. En una ocasión, una compañera del programa contó que cuando Carla terminaba de grabar, lo primero que hacía era revisar su celular, sonreír y escribirle algo corto. Ya acabé, amor. Nada de dramas, nada de frases prefabricadas. Solo la rutina de una pareja normal que vive su amor en la cotidianidad. Esa normalidad, sin embargo, resulta desconcertante en una época donde la intimidad es espectáculo. En un mundo que vive de selfies, su silencio se siente como un acto de rebeldía. Y ahí radica la fascinación. En un universo que exige mostrarlo todo, Carla muestra nada. No por estrategia, sino por convicción. Como si entendiera que lo invisible también tiene poder. Esa filosofía empezó a reflejarse en su forma de vivir la fama. A diferencia de muchas figuras televisivas, Carla rara vez ha estado involucrada en escándalos o pleitos mediáticos. Prefiere desaparecer por temporadas antes que alimentar rumores. Y esa capacidad de desaparecer sin perder vigencia es un talento que pocos dominan. Su carrera, en lugar de apagarse, se ha fortalecido con los años, precisamente porque ha sabido no sobreexponerse. Una exproductora de Despierta América contó una anécdota que la retrata perfectamente. Durante una sesión de fotos del elenco, uno de los fotógrafos le pidió que posara con un hombre que interpretaría al esposo ideal del programa. Carla, con su humor característico, respondió: «No hace falta, ya tengo uno, solo que no se deja fotografiar». Todos rieron, pero en su mirada había algo más profundo. Orgullo y respeto por la decisión de Emerson. Ese tipo de gestos pequeños pero sinceros construyeron con el tiempo una imagen distinta a la del resto de sus colegas. Mientras otros vivían de titulares, Carla vivía de constancia. No necesitaba reinventarse porque su esencia nunca dependió del escándalo. Pero esa misma estabilidad la volvió un blanco fácil para los rumores. Como si la gente no pudiera aceptar que en la televisión, a veces, también existen matrimonios reales. Y es que lo suyo con Emerson no ha sido una historia perfecta, sino persistente. En una entrevista que pocos recuerdan, ella mencionó que al principio del matrimonio tuvieron que adaptarse a ritmos opuestos. Yo vivía corriendo, él vivía planeando. Dos maneras de estar en el mundo que parecían incompatibles, pero que con el tiempo se complementaron. Él me enseñó a detenerme, y yo le enseñé a improvisar.
Una frase sencilla pero que revela la profundidad de su vínculo. Esa dualidad, la mujer pública y el hombre invisible, es lo que ha mantenido viva la curiosidad del público. Porque detrás de cada aparición de Carla siempre flota una ausencia. La de él. Una ausencia que no se siente como vacío, sino como presencia silenciosa. Como si cada palabra de ella llevara un pedazo de lo que él representa. Y eso, en tiempos de superficialidad, es casi poético. En redes sociales circula una teoría que, aunque nunca fue confirmada, se volvió viral. Que el secreto del matrimonio de Carla es un acuerdo antiguo, hecho en su boda. Que ambos prometieron no usar su relación para ganar notoriedad, ni mezclar la vida privada con la profesional. Un pacto que, a los ojos del espectáculo, suena raro, pero que podría explicar por qué su unión ha resistido cuando tantas otras se han desmoronado. Lo más curioso es que Carla jamás ha negado del todo esa versión. Cuando le preguntaron si era cierto, respondió con una sonrisa: «Lo importante es que seguimos cumpliendo nuestras promesas». Una respuesta tan ambigua como elegante, que no confirma ni desmiente, pero deja claro que detrás de ese silencio hay algo más que simple discreción. Ese estilo de responder sin revelar pero sin mentir es lo que ha mantenido su misterio intacto, y tal vez por eso su historia sigue siendo tema de conversación, incluso después de décadas de matrimonio, porque lo que no se muestra, se imagina, y lo que se imagina, crece. Carla ha dicho que su matrimonio se sostiene sobre 3 pilares: fe, comunicación y humor. «Si no te ríes, te rompes», comentó una vez. Y quizá esa frase resume lo que muchos no logran ver, que detrás de la figura impecable de la televisión hay una mujer que ha aprendido a balancear las presiones de la fama con la normalidad de un hogar. Aún así, el rumor del pacto nunca se disipó del todo. Cada cierto tiempo vuelve con fuerza. Algunos lo ven como símbolo de amor eterno, otros como señal de un secreto más profundo. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad, Carla ha sabido transformar ese misterio en un escudo. No para ocultarse, sino para proteger lo que más valora. Y eso, en un medio donde todos viven expuestos, es una rareza que inspira respeto. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una simple curiosidad mediática terminó por convertirse en un fenómeno cultural, el enigma de Carla Martínez y su esposo invisible. Hasta en los foros de nostalgia y los programas de radio de la comunidad latina en Estados Unidos se comentaba lo mismo. ¿Por qué nadie ha visto al marido de Carla? Y no faltaba quien, entre bromas, dijera que era como el santo, siempre enmascarado, siempre presente pero sin mostrar el rostro. Esa comparación, aunque graciosa, no está tan lejos de la verdad. Emerson, como aquel mítico luchador, representa la figura que está ahí para proteger, no para exhibirse.